Bienvenidos a una nueva emisión de Loprenal, el Observatorio para la Prevención del Narcotráfico. Hoy nos visita un experto en prevención del lavado de activos, el doctor Roberto Urriú, y un hombre que trabaja y es miembro de la Comisión de Prevención del Lavado de Activos de Loprenal, el doctor Leonel Sossi. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Gracias. A ver, ¿cuán importante es la prevención y el control del lavado de activos en lo que hace puntualmente al tema del narcotráfico, doctor? No, es fundamental porque básicamente está bastante probado, cuando hay crimen organizado está unido la corrupción y el lavado de dinero, son como secuencias fundamentales. Es parte implícita de una definición de crimen organizado. El crimen organizado se constituye para cometer delitos y construir riqueza económica. Y después de construir la riqueza económica, puede utilizar esa riqueza económica para la corrupción, para buscar impunidad y también necesariamente para lavar dinero procedente de la actividad de corrupción y de la actividad del crimen organizado. Convertir el negro en blanco. Exactamente. Transformar esos capitales procedentes del crimen y reinvertirlos en la legalidad, para que con impunidad poder construir poder económico. Tal cual, y la verdad que no es atacar la última etapa del problema como a veces se identifica, sino que realmente pegarle al poder económico de estas bandas tiene un efecto preventivo también muy fuerte. Quizá un narcotraficante, por ejemplo, está menos interesado en su mercadería o incluso en perder la libertad transitoriamente que en perder su poder económico. Se han visto casos en los cuales una persona, incluso en prisión, puede seguir manteniendo toda una estructura dada del poder económico. Entonces, ir directamente al lavado de dinero implica quitar ese poder económico y de esa forma desbaratar este crimen organizado. Digamos, yo que recuerdo hay muchas leyes que se han ordenado en el país desde 1989 adelante en lo que hace el control y prevención del lavado de activos. Sin embargo, cuénteme cuántas condenas firmes hay en esta materia de tipificación del lavado. 7. 7. Fuimos uno de los primeros países del mundo en tener el delito de lavado de dinero en el 89, primer tipo penal, y a la fecha solamente contamos con 7 condenas del delito de lavado de dinero. 7. Sí, y no sobre causas fundamentales y de enormes caudales, ¿no? Las causas fundamentales de tráfico de narcolavado procedente del cartel de Cali, de Medellín, todas esas causas terminaron o en prescripción o en nulidades por fallas en la investigación o en eternos procesos abiertos en donde no concluyeron en la nada. Y esos 7 casos, si uno los analiza uno por uno, son casos, yo diría, hasta menores. Algunos con matices de evasión tributaria, que también es un foco a tener en cuenta, ¿no? En la Argentina a veces pareciera que somos más papistas que el Papa y no nos damos cuenta que el crimen organizado y el lavado de dinero y la corrupción hay que analizarlas quizás de manera independiente a lo que es la evasión tributaria, que es una materia muy importante, por supuesto, pero que hay que dedicársela y dejársela más al fuero penal tributario, al fuero penal económico y a organismos como la FIP, ¿no? Y no meter organismos claves en la lucha contra el crimen organizado, como por ejemplo los juzgados federales, los tribunales, los organismos de contralor como la UIF, dedicados también a esto de la evasión tributaria. Y un último dato, para no monopolizar la charla, que hacer esta estrategia, ¿no? De introducir el lavado de dinero con la evasión tributaria en un país en donde alrededor del 50% de su economía es informal. Entonces, pareciera que no le estamos dando un cazabobos, digamos, estamos cazando al crimen organizado en un zoológico, digamos, no vamos a llegar a mucho, ¿no? Hay una tendencia del fuero penal económico que me gustaría que ustedes me den una opinión, me parece importante, pero que cambia absolutamente los parámetros de la lucha en lo que hace al lavado de activos, ¿no? Puntualmente hoy hace falta para el lavado el delito previo, ¿sí? Delito previo con sentencia firme, si no, no hay delito. Hay una tendencia, lo he hablado con varios jueces del fuero, en que se entiende que con la conjetura fundada, emergente del expediente, obviamente, detallada y colacionada entre los distintos cabos sueltos que tiene el expediente, ya daría motivo para la elevación a juicio oral. ¿Cuál es su opinión?
Que estamos hablando de un tiempo de 6 años, que Sí. habría un año. Esa tendencia es, primero, no es argentina, es universal. Es universal. Es una tendencia que yo la considero adecuada, pero nunca revirtiendo los estándares que debe tener un procedimiento penal. Es decir, con prueba sustentable, sólida, suficiente, generalmente indiciaria, uno puede demostrar que tal caudal de capitales reinvertidos y sometidos a un proceso de lavado provienen de tal o cual proceso criminal previo, determinado en tal fecha y en tal lugar, o puede de alguna manera demostrarlo con prueba indiciaria de manera suficiente que esto proviene del crimen y que no hay ninguna otra explicación para que provenga del crimen, y así hacerlo sustentable y elevarlo a juicio. Esa sería conjetura fundada. Sí, conjetura fundada, y si está suficientemente fundado está muy bien eso. No hay ninguna sentencia, no hay ninguna elevación a juicio oral basado en esto todavía, pero Bueno, es algo que está avanzando. Me parece. No, hay una que está avanzando y que es un fallo, yo diría, ejemplar en esta materia de análisis. Hay un fallo del doctor Lijo, juez federal, donde él procesó hace alrededor de 3 o 4 meses un fallo en donde procesó en principio a 3 o 4 personas vinculadas al financiamiento o la campaña política presidencial Sí. del 2007, Sí. y en todo su análisis, en todo su desarrollo de los considerandos y de sus fundamentos, él hace hincapié en que no hay ninguna otra explicación para que ese capital que se financió no deje de provenir del crimen, ¿no? Y hace toda una explicación con pruebas bastante sólidas, bastante convincentes, en donde desarrolla de manera técnica muy bien, de manera muy sólida, haciendo invocación no solamente de fallos anteriores de la Argentina, sino también del derecho comparado y de comentarios y recomendaciones internacionales y regionales, en donde termina concluyendo que están dadas las condiciones para dictar un auto de procesamiento y eventualmente elevar a juicio, ¿no? Pero en el fuero específico, que es el plan económico, no hay todavía ninguna elevación a juicio oral basado en esta nueva interpretación. Está avanzando, está avanzando. Y es fundamental porque esa es la celeridad que necesitamos y poder destrabar este problema. Sí, sí, y realmente casi es pacífico a nivel internacional. Digo, hablaba el doctor de reinversión y reconversión de los fondos provenientes de corrupción, ¿no? ¿Qué hace falta para aclarar a la gente que entienda? Porque muchas veces cuando se habla de lavado, la gente habla de lavado y dice, ¿qué es esto de lavado? No entiende la parte técnica, la gente común, la gente que no entiende específicamente de esto. Digo, lo proveniente de la corrupción, el lavado se constituye cuando se invierte eso en otra cosa. Por ejemplo, un funcionario obtuvo fondos de la corrupción y lo deposita en una cuenta en el extranjero. ¿Eso es lavado o tiene que invertirlo en otra cosa? En cosas materiales, registrables. ¿Cómo es la cuestión? Bueno, digamos, depende de la cuestión. Para utilizar un ejemplo y que la gente que está Sí. viendo el programa pueda verlo, el caso de esta persona López, que le encontraron Sí. 9 millones en efectivo, tirándolos. Sí, en el es un buen convenio. caso para el caso. Buen caso para analizar. Bueno, ese podría ser perfectamente un caso de lavado de dinero, porque es capital en efectivo, que si uno ve la declaración jurada de esta persona, ve los antecedentes laborales, él no puede haber obtenido todo este capital si no fuera a raíz de actos de corrupción. Él fue funcionario público, incluso él en su declaración indagatoria termina reconociéndolo en gran medida, que ese capital proviene de la política. Con lo cual, esas evidencias que acabo de mencionar y muchas otras te determinan el delito precedente, o que el capital ese no puede haber provenido de ningún otro lado que no fuera de una fuente espuria, de una fuente criminal. Y si uno logra demostrar que ese capital en efectivo se encontraba en la etapa, yo diría, de pre-washing, se llama, de pre-lavado, en donde el delincuente que cometió el delito previo de corrupción acumuló ese capital en efectivo, trata de distanciarlo de la fuente criminal y trata de utilizarlo en una segunda etapa, que es la de separarlo, ocultarlo y llevarlo lo más lejos de la fuente criminal, que en este caso sería la corrupción, para luego, en la tercera y última etapa, reintroducirlo en el mercado legal. ¿Pero dónde se tipifica? ¿En la reinserción al mercado local o el simple envío al exterior? Según el alejarlo tipo del hecho de argentino, corrupción? según el tipo penal argentino, probando que ese capital está en una segunda etapa donde todavía no se reinsertó en la economía legal, pero la intención, probando que la intención dolosa, intencional de esa persona es probablemente, sospechosamente, la de reintroducirlo a posteriori, entonces es suficiente para producir una condena o para que se den las responsabilidades del tipo penal. Hablando del mismo tipo, pero considerando que el efectivo no salió del país, que se mantuvo con
riesgos de inseguridad emergentes dentro de un caudal propio de la persona que cometió la corrupción. También tipifica, aunque no haya salido del país. Es irrelevante el tema de fronterizo, digamos, pero nuestro tipo penal, hoy como está redactado, implica esta disposición de este bien, esta administración de bien, sabiendo o no que proviene de una actividad ilícita, pero esa utilización implica la consecuencia posible, dice el artículo, de que recoja un origen lícito, es decir, que demuestre la apariencia de lícito. Entonces, en el caso en el cual pueda utilizarlo y, en definitiva, eventualmente poder introducirlo a un circuito formal, se daría el lavado. Está. Es que en la práctica generalmente los procesos de lavado son transnacionales. Siempre hay algún elemento que hace a la Argentina, por ejemplo, y une a otros países, una sociedad offshore, el delito previo cometido en parte o en forma total en un país vecino. Siempre hay alguna cuestión internacional. Pero si los actos típicos, los verbos típicos, se produjeron en gran medida y los hechos se produjeron en gran medida en la Argentina, entonces eso le da, mediante el principio de territorialidad, la jurisdicción a los tribunales federales argentinos para poder investigar eso. Digo, estamos muy acostumbrados a hablar del tema de corrupción y lavado, vincularlo con la función pública, ¿sí? Que generalmente es la que proviene y suministra más fondos para estos efectos. ¿Se considera también la tipificación emergente de factores o de participantes, protagonistas privados? Por ejemplo, empresarios, ¿y de qué forma podría ser? Porque se me ocurre que un empresario lo que puede hacer es evadir, no corromper, salvo que sea con el Estado. ¿Hay tipificaciones específicamente de sectores privados que pueden incurrir en el lavado? Sí, sí, por supuesto. Eso ¿Ejemplos? Bueno, hay toda una serie de delitos. En la Argentina hay una serie de delitos que son de corrupción privada, se llaman. A ver. Filtración de información confidencial de las empresas, administraciones fraudulentas, fraudes corporativos, robos. Claro. Robo un banco, que lo hace un individuo, que no es funcionario público. Insolvencia dolosa. Insolvencia, claro. En definitiva, el lavado de dinero en la Argentina y en la mayoría de los países, como requisito fundamental para que se produzca, tiene que haber un delito previo. Claro. Ese delito puede haber sido cometido por un funcionario público o no, es indistinto. Pero la pregunta es esta. Una vez que se obtiene información que hay una persona no puede justificar, que por eso el tema de blanqueo es un tema específico a partir de un momento determinado, pero después vamos a volver a ello. Se determina que una persona tiene bienes, como sea que llegue a la información de la autoridad pública, por una cantidad determinada, haremos 5 millones de dólares, 10 millones de dólares. El delito previo, ¿quién lo tiene que constituir? ¿Quién lo tiene que tipificar? ¿Quién tiene que crear la situación para que el delito previo tenga sentencia en este momento o con el criterio nuevo se haga una conjetura fundamentada según la jurisprudencia? ¿El mismo Estado tiene que hacer el expediente previo para que se constituya lo del lavado después? Esto es lo que la gente en general dice. ¿Qué es esto del delito previo? Cuando lo sorprende a una persona tiene un monto determinado no puede justificar. ¿Cómo hacen para probar el delito previo? ¿Lo imaginan? Por eso también es interesante el tema en cuanto al cambio de jurisprudencia, en cuanto a la conjetura fundada. Porque da lugar también a que te inventen un delito, o sea, ¿cómo es la historia? Por supuesto, no, hay que ser muy cuidadoso de las garantías del debido proceso en todo esto, hay que ser muy cuidadoso. Ahora, en la práctica, ¿cómo responder esto con mayor sencillez? Desde el año 2011, con la última modificación del tipo penal, sí, el delito de lavado de dinero es un delito autónomo. Esto quiere decir que en la práctica un juez federal, un fiscal federal pueden investigar lavado de dinero en toda su etapa. Desde que de alguna manera determinan ellos el delito previo. ¿Cómo se determina? Lo determinan con... no hay un expediente previo. No. Lo determinan a partir de pruebas indiciarias. Cuando toda la realidad de las pruebas indiciarias que uno va acumulando determina que no hay otra explicación que ese capital no puede haber provenido de otro lugar que no sea el crimen, pues entonces, de alguna manera... Hay que empezar a buscar el tipo. Hay que empezar a buscar la prueba contable. Si uno tiene enfrente a un monotributista que maneja y compró campos, 10 campos, sí, claro, 250 propiedades, su último trabajo reconocido en los últimos 20 años fue de monotributista, tuvo algunas inserciones como funcionario público, otras sin empleo, no tiene empleo reconocido, se lo encuentra con capital en efectivo en su casa, 2, 3 millones de dólares en su casa, maneja una Ferrari, maneja autos de lujo,
tiene una casa de fin de semana, las tiene a nombres de testaferros, no tiene balances, no tiene sociedades a su nombre, pero maneja sociedades offshore a nombre de otros, tiene viajes a Panamá. Todo eso es prueba indiciaria. Cuando tiene 4 patas, cola, ladra, perro. es perro. Y de esa manera se va determinando de manera evidente, con todas esas pruebas indiciarias, que proviene del crimen. Claro, y que no hay otra explicación. El interrogante que te haces es justo, pero como se desarrolla dentro de un procedimiento penal, recordemos que el principio de inocencia nos dice que no va a ser la persona la que tiene que probar de dónde vino lícitamente ese dinero, sino todo lo contrario. Claro. Salvo en el caso del enriquecimiento ilícito, ¿no? De funcionarios. Bueno. Están invertida la carga de la prueba, es un tema distinto. No Bueno, es un tema debatible, pero no es el caso de lavado de dinero. Hay que respetar todas las garantías. Es el Estado el que tiene que probar a través de sus fiscales o a través de los juzgados, hasta que no tengamos otro debate distinto, un procedimiento acusatorio, que vamos hacia ello. El Estado es el que tiene que demostrar la prueba que indique que ese capital proviene del crimen. Por eso evitamos esa discusión o confusión, por ejemplo, con cuestiones tributarias, donde es el contribuyente quizá que tiene la prueba, cuando no se trata de un delito, ¿no? De ir demostrando por qué un ajuste de una inspección corresponde o no corresponde, de dónde vino el dinero, si lo declaró o no lo declaró. Está claro. Entrando, profundizando el tema del narcotráfico en lo que hace la extinción de dominio, que este gobierno, por lo menos a través de la ministra de Seguridad, lo ha expuesto varias veces, ¿no? ¿Qué creen ustedes que se está yendo por el camino razonable en lo que hace la extinción de dominio? Porque en principio la extinción de dominio requiere, obviamente, primero una sentencia de culpabilidad, ¿o no? Bueno, no necesariamente. A ver, digamos que hay 3 modelos en el mundo. El modelo que hoy en día tenemos en la Argentina, que es... Yo participo absolutamente en el tema, creo que es extinción de dominio, pues hay que agotar desde el punto de vista económico. Por supuesto, y en algunos casos no se puede esperar una condena, porque esa condena nunca va a existir. El primer modelo, que es el que tenemos ahora, si no hay condena, no hay extinción de dominio del producto del capital. Esto rige hoy en el país. Hoy en el país. Sí. Segundo modelo, que es en donde había mucho consenso en senadores, hace 2 o 3 años se aprobó media sanción en forma unánime, este segundo modelo, que es, para casos puntuales, no podemos esperar al final, porque no va a haber sentencia. Si el imputado se muere en el camino, ¿qué hacemos con todos los campos del narcotráfico? El Señor de los Anillos se murió, el Señor de los Anillos, Castillo Carrillo, que estaba totalmente probado que vino de México con un montón de capital, se compró procedente del narcotráfico, se compró campos, autos, edificios, fideicomisos, un enorme capital, alrededor de 30 millones de dólares. A los 3 años sometido a investigación se murió. Bueno, nosotros no tenemos una ley que se diga qué va a pasar con todo ese capital. Suponiendo que no se haya muerto, se profugó, tampoco sabemos qué pasa. Claro. Se declara la prescripción. Entonces hay ciertos supuestos puntuales contemplados en el derecho comparado en donde puede haber perfectamente una extinción de dominio. El Estado se hace de ese capital, si quedó debidamente probado que ese capital provenía del crimen, cuando no va a haber, por ejemplo, casos de sentencia por razones que acabo de decir. ¿Sería algo aplicable como la conjetura fundamentada que estamos hablando en el tema de lavado? Aplicable a esto, o sea, cuando todos los elementos dicen que tiene 4 patas y cola y ladra, es perro. Es que de alguna manera. Es el único fundamento para poder restringir, por así decirlo, la garantía constitucional del derecho de propiedad. Se garantiza el derecho de propiedad siempre y cuando se le haya adquirido de forma legítima. Cuando se demuestre que es ilegítimo, ahí es donde se cae ese supuesto derecho de propiedad que no está. ¿Cómo ven trabajando a la UIF? Recién estaba acá, ante que ustedes, Daniel Arroyo, que fue candidato a gobernador por Frente Renovador, hombre que conoce la temática, ha desarrollado los cargos específicos en la provincia de Buenos Aires, y habló bien de la UIF. Habló bien de la UIF y de la Cedronar, no así de otras cosas, ¿no?, del gobierno, pero sí de la UIF y del Cedronar en materia de narcotráfico. ¿Cómo ven la UIF hoy? Está Federici ahí. Bueno, yo tengo una relación personal con él, me parece una excelente persona, muy capacitada, y me parece que de alguna manera están haciendo un muy buen trabajo. El tema es que, para hacer alguna crítica constructiva, me parece que hay que poner más el foco en el tema del crimen organizado. Yo no hubiese trasladado, incluso sin debate, la UIF, por ejemplo, del Ministerio de Justicia al Ministerio de Hacienda. Tiene que ver el tema del blanqueo ahí, ¿no? Bueno, es que yo no creo que la UIF tenga que meterse de manera tan protagónica en este tipo de procesos, porque desfigura su naturaleza, por lo menos la naturaleza que yo considero que tiene que tener en la situación de la Argentina, en donde la lucha contra el crimen organizado
en su ruta del dinero, en su decomiso de los activos y en rastrear toda esa ruta de dinero y de blanqueo de capitales y de lavado de dinero, hacen que la UIF no pierda el tiempo ni de su dedicación, ni le sume a sus tareas prioritarias, que son estas, tareas relacionadas, por ejemplo, con la evasión tributaria o integridad financiera, que la podrían hacer otros organismos del Estado, como por ejemplo la FIP o algunos otros organismos. No, pero la FIP lo hace, porque el blanqueo se transcurre. Pero por el tema eso, es que habilita y exceptúa. El mismo blanqueo dice que queda exento del resguardo fiscal el tema de la UIF y determina el número de artículos de la ley de la UIF, en el cual se pueden, desde lavado de activos hasta narcotráfico, prostitución infantil, venta de órganos, es innumerable, que en realidad uno ve las 10 peores cosas que puede haber en el mundo, pero el lavado también lo incluye. Todo está no se muy puede pegado hacer. la evasión al lavado, muy pegado. Pero todo no se puede hacer. Hay que establecer un sistema de costo-beneficio, hay que establecer un plan de acción que tiene que estar coordinado con otras materias. No se puede analizar solo la UIF. Me parece que acá lo que falta es un plan de acción coordinado entre el Ministerio de Seguridad, la UIF, la Oficina Anticorrupción, la PROCELAC, el Ministerio Público, los juzgados federales. Hay una desorganización quizás, no está del todo coordinado. Organización, en definitiva, no una especialización de alguien. Sobre todo teniendo en cuenta que esto era una prioridad de campaña. Claro. Esto es una prioridad de campaña, Sí, que lo que uno esperaba era que se asuma y se plantee un plan de acción coordinada. Esto lo yo digo cuando, que lo dice el plenario también, cuando se asume el 1 de marzo uno esperaba realmente que haya un proyecto de ley integral sobre la temática del narcotráfico. Bueno, es verdad y tenemos que reconocer que ni aún el mismo gobierno pensaba que iba a ganar en la magnitud, en la dimensión que ganó Nación, Capital, Provincia de Buenos Aires, con lo cual quizás uno está exigiendo algo de lo cual no estaban muy seguros los mismos protagonistas. Pero la realidad es que ya pasaron 6 meses más del 1 de marzo que se las sesiones parlamentarias. Llevan 9 meses. Y no apunta, yo lo comentaba con Arroyo, que el tema del lavado, yo creo que la UIF está trabajando muy bien, pero por ejemplo, en materia de educación y seguridad respecto al narcotráfico y a la adicción, las dos puntas del tema, narcotráfico y adicción, estamos en deuda y no ha habido mucho progreso, más allá de lo declarativo. Yo creo que esa agenda del Estado, y lo ha dicho Macri en su campaña, narcotráfico, pobreza cero, eran elementos juntos con el tema de corrupción, los 3 temas, eran temas signatarios de su campaña y lo ha ratificado permanentemente. Pero me parece que hace falta un proyecto integral. Exactamente. Claro, podemos convenir en que sí existe un cambio de paradigma. Sin ningún tipo de duda. Existe, hay una voluntad política y una agenda de Estado. Tal cual. La designación de Federici en la UIF sin duda es un acierto, una persona hipercapacitada en este tema, reconocida internacionalmente. Y bueno, que se han dado algunos pasos en el buen sentido, se han dado. La UIF recobró, por ejemplo, el convenio de información con la UIF americana, que nos permite, obviamente, gozar de información de calidad. Es un convenio de información que se había perdido ridículamente por haber violado ciertos criterios de confidencialidad que necesitan la UIF. Primero, en el 2009, por haber divulgado ciertas cuestiones relativas a un diputado en campaña, de Narváez concretamente. Recientemente, ventilando cuentas del fallecido fiscal Nisman. Y bueno, creo que eso es un paso importante. Existen ciertas cuestiones, pero claramente quizá lo que nos debemos es un debate en cuanto a la integralidad, la federalización. También la UIF está abriendo oficinas en el interior del país, eso también es recatable, pero bueno, como mencionaba el doctor, sería interesante ver cómo las distintas organizaciones pueden coordinarse. El pase al Ministerio de Economía, al Ministerio de Hacienda, sí se argumenta desde el punto de vista de que la UIF ahora quiere desarrollar una cuestión más preventiva que ir directamente a la justicia permanentemente y querellar y tener una relación más coordinada con otras entidades que históricamente han tenido tanto poder en cuanto a inteligencia financiera como AFIP, el Banco Central, la CNB, la Superintendencia. Pero es cierto que, bueno, quizá hubo algún trasfondo en el tema del blanqueo y su accionar vinculada con el Ministerio de Justicia era algo más valorable, quizá. Digo, a mí me parece que los parámetros que se dan en cuanto a la obligatoriedad de los funcionarios públicos en el tema de blanqueo, puntualmente, no le dan salida al tema, porque los oficiales de los bancos, puntualmente, cuando toman, a partir de $1 millón para arriba, hasta 100 millones, es lo mismo. Cualquier oficial de banco que toma está obligado a hacer el ROS.
Sobre todo si la cuenta, como Bueno, normalmente... la UIF incrementó los topes a partir de los cuales las entidades financieras tendrían que empezar a ¿Cuáles son reportar, los pero topes es verdad. ahora? Hoy, de acuerdo a la resolución 121, si mal no recuerdo, está hablando de unos 600.000 pesos en algún caso. 600.000 pesos son $40.000. Sí, estamos de acuerdo. Por eso digo, por ti el Y millón de dólares no, por y no arriba. actualizó, y no actualizó una gran cantidad de sujetos obligados. Se había hablado que iba a salir una resolución integral que iba a actualizar todo, pero es verdad, todavía no. Es un tema que complica, obliga a la AFIP y obliga también, obviamente, a los oficiales bancarios a reportar, a hacer el ROS. Sí, sí. Yo no creo que sea tan grave. Es decir, si algún banco considera que tiene que hacer un ROS, Lo van a hacer por lo que todos. sea lo hagan. Porque las disposiciones antilavado en la Argentina y en el mundo es que ante la mínima duda de algo, uno, banco o institución, se tiene que dar vuelta y entregar un ROS. Lo importante que tiene que estar protegida la ciudadanía es que un ROS no significa una acusación sobre alguien. No es una alerta. Bueno, Es una denuncia, alerta, ni siquiera. menos que una alerta, puede significar nada. Lo normal En la mayoría de los casos es nada. En la mayoría de los casos es nada. De lo que se trata en una unidad de información financiera es intermediar entre la justicia penal y los agentes privados y públicos que abastecen de un montón de caudal de información en la UIF. La UIF tiene que tener sistemas informáticos, que los tiene, por supuesto siempre hay que mejorarlos, ¿no? De establecer parámetros de alerta que va uniendo informaciones y transformar toda esa información en prueba real y concreta que se pueda transmitir en procesos de investigación. Ahí es donde tenemos que poner el foco, no en la cantidad de ROS que llegan a la UIF, sino que el foco para medir una UIF y su efectividad hay que ver cuántas denuncias al año realiza la unidad de información financiera y cuántas de esas denuncias penales llegan a un auto de procesamiento. Claro. ¿Cómo analizó la prueba? ¿De dónde obtuvo la prueba? ¿Qué poder de análisis tuvo? ¿Y cómo lo volcó en prueba real? Porque si no, la UIF va a terminar siendo un embudo. Claro. La tapona La de tapona ROS. Claro. perjudica la actividad económica, no se encarga de lo que creo que tiene que hacer, que es investigar y denunciar al crimen organizado como Y además se como pone foco a los principal. sujetos obligados a la defensiva, que fue lo que pasó con las anteriores autoridades, de exigir permanentemente quizá cuestiones que no eran esenciales, cuestiones formales, multas, y sanciones por esos incumplimientos. Muy bien. Roberto Ruiz Figueroa, gracias por venir. No, por favor. Lionel Sossi, muchísimas gracias por participar con nosotros. Nos vamos a encontrar seguramente próximamente en el evento que va a ser el Openar, de tal forma que les agradecemos su presencia. Y a ustedes, como siempre, los esperamos la semana próxima. Hasta entonces.